iniciamos aquí un nuevo proyecto donde, bueno, el objetivo principal es explorar, bueno, pues esas mecánicas principales, ¿no? Que nos podemos encontrar en juegos de tipo RPG, RPG 2D, ¿no? Donde vamos a tener una vista cenital del escenario. Bueno, entonces lo primero que haremos, como siempre, crearnos nuestro proyecto de Unity y en este caso lo haremos pues a partir de una de esas plantillas 2D que ya nos ofrece el Unity Hub. Lo primero que vamos a ver es cómo gestionar múltiples animaciones en nuestros personajes, por ejemplo, pues en nuestro personaje principal, a través de un tipo de nodo especial que podemos crear en el Animator, que se denomina Blend Tree, que podríamos traducir algo así como árbol de mezclas o de mezclado. Este nodo, a partir de bueno, una serie de parámetros que definiremos ahí, se encargará de realizar de forma automática las transiciones entre diversas animaciones que tengamos asignadas a ese personaje. Pensemos, por ejemplo, pues un personaje que tenga diferentes animaciones para desplazarse hacia arriba, hacia abajo u horizontalmente izquierda y derecha. ¿No? Entonces, bueno, pues todo esto lo vamos a poder gestionar muy fácil desde aquí, sin tener que crear nosotros individualmente cada una de esas transiciones entre las diferentes animaciones, asignar los parámetros correspondientes, etcétera. Es decir, este tipo de nodo nos va a facilitar mucho el trabajo en este tipo de situaciones. Antes de nada vamos a necesitar pues unos recursos gráficos. Entonces, bueno, podéis usar lo que queráis, podéis usar vuestros propios recursos, pero si no, yo en principio los que voy a usar son un par de ellos que os muestro aquí, ¿no? Uno es este Tiny RPG Character Asset Pack que está en itch.io, ¿vale? Luego os dejaré también ahí los enlaces a estos distintos recursos que, bueno, pues aunque tiene una versión de pago con estos 20 personajes, bueno, bastante barata, ¿no? Son solo $2,50. Pero bueno, tiene también una versión gratuita en la que se incluye este guerrero y este orco. Y tiene definido para cada uno de esos personajes toda una serie de animaciones, ¿no? Como son, pues eso, de distintos tipos de ataques, caminar, muerte, o estado de idle, etcétera, ¿no? Bien, entonces este es uno de los recursos que vamos a utilizar principalmente para la construcción, bueno, pues de este RPG. Pero antes, porque, bueno, quiero mostrar pues el caso de un personaje donde tenemos animaciones diferenciadas para irnos en dirección hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que para este caso no lo tenemos, ¿no? Solo tenemos, por ejemplo, el caminar o el correr en un sentido concreto, horizontalmente, podríamos cogerlo, bueno, y de hecho lo haremos, ¿no? Y hacer un flip horizontal de esos sprites, ¿vale? Pero bueno, para un poco ver cómo funciona este blend tree, vamos a utilizar otro recurso que está en esta página, graphics.net, donde también tenemos ahí distintos recursos gratuitos y bueno, desde ahí os podéis descargar este paquete, ¿no? Este Freebase for Direction, Mail Character Pixel Art, donde también ahí tenemos un montón de animaciones, ¿de acuerdo? Pues de andar, de correr, de idle, de muerte, ataques, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos a descargarnos estos dos paquetes y vamos a volver a nuestro proyecto. Vamos a crearnos una carpeta, bueno, para almacenar ahí las imágenes correspondientes a, bueno, esas animaciones de los personajes, ¿no? Esos sprites. Sprites, vale. Y aquí voy a crear una carpeta para bueno, pues ese personaje que tiene esas animaciones para los desplazamientos, ¿no? Para, en esas diferentes direcciones. Eh, mm, Bien, entonces, una vez descomprimido ese archivo, ¿no?
que recordamos era este de aquí, ¿vale? Dentro de esta carpeta, Tile Files, tenemos ahí pues los archivos PNG con, bueno, pues las distintas animaciones, ¿no? Por ejemplo, pues este de ataque con la espada. A ver. Pero el que me interesa en este caso es este que está aquí, ¿no? Donde tenemos pues este caminar desarmado, ¿no? Bien, donde vemos cómo pues están los distintos frames para la animación de andar de ese personaje hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Bien. Así que vamos a coger este archivo y nos lo vamos a traer a esta carpeta que acabamos de crear. En esta ocasión, como vemos aquí, que bueno, no sé si será exactamente vuestro caso, Unity ya me detectó esta imagen como un sprite de tipo múltiple, ¿no? Y automáticamente me hizo esta subdivisión de, bueno, pues los distintos frames correspondientes a las distintas animaciones, aunque seguramente no son del mismo tamaño, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a hacer aquí algún ajuste. En principio, pues como digo, esto si os aparece como tipo single, lo tendríamos que pasar a múltiple. Seguramente vamos a tener que cambiar también este píxeles per unit, porque tal como está ahora con esos 100 píxeles por unidad, pues esa imagen va a ser relativamente pequeña. Podemos hacerlo pues arrastrando uno a la escena, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Que es excesivamente pequeña. Vale, esto pues en principio, a ver, vamos a cambiarlo a un valor de 16. ¿Qué más? Y el tipo de filtrado lo vamos a eliminar ese filtrado, ¿no? Para que nos aparezca pues este aspecto pixelado, ¿no? Vamos a aplicar. Vamos a arrastrar uno de nuevo aquí a la escena. Bueno, y este sí que ya es un tamaño pues un poco más apropiado, ¿no? Para lo que nosotros buscamos. Si, como va a ser nuestro caso, pues estas mismas acciones vamos a tenerlas que repetir en diferentes imágenes que estemos importando, podemos crearnos un preset, ¿no? Entonces aquí tenemos un botón que nos va a permitir crear pues una nueva configuración que se aplicará pues cada vez que importemos una nueva imagen a nuestro proyecto. Así que, bueno, pues le damos aquí a crear nuevo preset, ¿vale? Una preconfiguración del importador de texturas. A ver, y lo tendremos que guardar en algún sitio. Por ejemplo, lo voy a guardar dentro de esta carpeta settings y le voy a llamar Pixel Importer. Si nos vamos ahora a esta carpeta de settings, vemos como tenemos aquí creado este asset, ¿no? Este Pixel Importer con esta configuración que establecimos, ¿no? De modo de sprite múltiple, pixels per unit 16 o, por ejemplo, pues que nos aplique un filtrado. Y tenemos aquí un botón que nos permite establecer esta configuración, bueno, pues como la configuración por defecto de la importación de texturas, ¿vale? Entonces pulsamos sobre ese botón y ahora si nos vamos aquí a lo que son las propiedades del proyecto, dentro de esta entrada, Preset Manager, vemos como lo tenemos añadido aquí, ¿no? Este texture, como Texture Importer por defecto, pues esta configuración que acabamos de crear que se llama Pixel Importer. ¿Vale? Que bueno, evidentemente la podemos eliminar desde aquí o podemos también, pulsando este botón, eliminarlo desde aquí, ¿no? Cuando nos deje de interesar utilizar esta configuración cada vez que hacemos una importación de una textura. Pero bueno, en principio, si estamos
importando bastantes archivos donde queremos aplicar pues esta misma configuración, bueno, pues nos puede agilizar un poco el trabajo, ¿vale? De hecho, bueno, vamos a hacer una prueba importando pues alguna otra de esas animaciones. Me voy a coger, por ejemplo, una de idle. A ver si, por ejemplo, pues esta, ¿no? Desarmado, idle full. Vale, y la voy a arrastrar pues a esta carpeta. Bien, y aquí tendríamos las distintas, bueno, los distintos frames, ¿vale? Que seguramente vamos a tener que retocar, pero si nos fijamos cómo pues las propiedades del archivo, pues está establecido el modo de sprite múltiple, ¿no? Ese pixels per unit 16 y sin filtrado, ¿vale? Porque se está aplicando esa configuración a la importación que tenemos definida, ¿no? Ese preset. Lo que vamos a hacer ahora es ajustar el recorte de los distintos frames de las animaciones, ¿no? Porque seguramente no está correcto. Entonces vamos a abrir el editor de sprites. Bueno, tampoco parece que esté tan mal. Pero bueno, vamos a cambiar aquí el tipo de slice, por ejemplo, por tamaño de celda. Vamos a hacerlo más pequeño, por ejemplo 32 por 32. Vamos a añadir un offset que podría ser de... No, esto igual es un poco pequeño. Bueno, puede que quepa. Vamos a ver. Offset de 32, 32, ¿no? Tiene que ser 16. 16 y un padding. Este sí que puede ser de 32. Bueno, así le damos un poco más de aire, ¿no? A esas imágenes. Slice. Bueno, yo en principio, yo creo que las voy a dejar así. No, nos fijamos, bueno, pues que no corte esa sombra. Bueno, para hacer un experimento, bien nos vale. Y aplico. Pues vamos a crear entonces las animaciones para este personaje que ya tenemos aquí. Vamos a aprovechar, bueno, pues este GameObject que ya tenemos ahí. Y vamos a añadirle esas animaciones de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que se corresponden, bueno, pues con estos sprites que acabamos de importar. Bueno, entonces vamos a cambiar el nombre. Lo voy a llamar, pues por ejemplo, no sé, Bob. Vale, y me voy a crear una nueva carpeta para las animaciones, animations, y aquí otra carpeta que voy a llamar como este personaje, Bob. Vale, y ahora abrimos nuestra ventana Animation y seleccionamos a Bob y creamos un nuevo clip que va a ser, por ejemplo, pues el de caminar hacia la derecha, ¿no? Vamos a llamarle walk right. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar, bueno, pues esos frames que nos interesan para esta animación en concreto. Que vamos a ver cuáles son. Serían a partir de aquí 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale, desde el 12 hasta el 17. Bueno, pues lo selecciono. Me los llevo aquí. Vamos a ver esto cómo se ve. Bueno, demasiado rápido, ¿no? Vamos a cambiarle aquí a 10 frames. Bueno, esto nos puede valer, ¿no? Y esta sería, pues, esa animación de caminar hacia la derecha. Pues vamos a crearnos el resto de los clips. Por ejemplo, para caminar hacia la izquierda. Entonces, desde este mismo desplegable vamos a crear un nuevo clip
que le vamos a llamar, pues en este caso, walk left. Vale, y vamos a seleccionar, no, estos no, son desde aquí. Las imágenes 6 hasta la 11. Vale, pues desde la 6 hasta la 11 me los arrastro y establezco, pues como antes, pues el número de muestras, 10. Vamos a probar. Bien, pues lógicamente es similar a la que teníamos antes, pero en el otro sentido. Y para los clips de caminar hacia arriba y hacia abajo, pues será similar. Nuevo clip. Vamos a llamarle walk up. Voy a establecer ya 10. Y las imágenes, estas no, serían desde aquí. 18 a la 23. Probamos, vale. Y creamos otro nuevo que llamamos walk down 10. Y estas sí que son estas 6 primeras. Vale. Izquierda, derecha y la última hacia arriba. Vale, pues tenemos creados ya todos nuestros clips. Para añadir pues esas distintas animaciones a nuestro personaje, vamos a necesitar pues que el mismo tenga un animator con el controlador de animación correspondiente. Y vemos como Unity pues ya nos lo creó para nosotros en el momento que creamos ese primer clip. Vale, nos añadió pues un nuevo componente de tipo animator y ya le asignó pues un nuevo controlador de animaciones que lo llamó como ese personaje. Vale, y deberíamos tenerlo dentro de nuestra carpeta Animations Bob y aquí está, ¿no? Este controlador de animación. Vale, y vemos, bueno, pues que tenemos pues el típico diagrama de estados con esos distintos clips de animación y pues nos ha establecido como estado por defecto pues esa primera animación que creamos, que es la de la animación a la derecha. Es decir, si nosotros ejecutamos tal cual está configurado esto ahora mismo, pues veremos que automáticamente se nos va a lanzar esa animación de caminar hacia la derecha. Y bueno, y luego tenemos aquí pues estas otras animaciones que ahora mismo están desconectadas. Entonces aquí, bueno, pues vemos que necesitamos un par de cosas, ¿no? Primero, necesitaríamos también crearnos un clip para ese estado de idle, ese estado de espera, ¿no? Para que no esté, bueno, pues caminando ese personaje sin que el jugador esté realizando ningún tipo de acción, ¿vale? Entonces, para evitar esa situación, de forma que nuestro estado de entrada pues sea ese estado de idle. Y luego tendríamos que conectar estas distintas animaciones. Bueno, para conectar esas animaciones, en principio, dado que yo de cualquiera de estos estados, ¿no? Es decir, yo puedo estar caminando a la derecha y de repente caminar hacia la izquierda, pulsar pues la tecla o mover una palanca para cambiar esa dirección de movimiento. O de caminar a la derecha podría irme hacia abajo o hacia arriba. Y lo mismo con cualquiera de los otros estados, ¿no? Entonces, ya digo, tal como veníamos haciendo hasta ahora, esto nos obligaría a crear un montón de transiciones, ¿no? De cada uno de estos estados con todos los otros, ¿no? Yo tendría que hacer una transición hacia aquí, tendría que hacer una transición hacia aquí, tendría que hacer una transición hacia aquí y lo mismo con el resto, ¿no? Pues de la izquierda hacia la derecha o desde la izquierda hacia arriba o desde la izquierda hacia abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, que vemos que bueno, puede ser un tema bastante lioso, ¿no? Aparte de tener que configurar pues cada una de esas
transiciones, ¿no? Tanto, bueno, pues el blending, los parámetros que van a disparar esa transición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un coñazo, ¿no? Vamos a decir. Para este tipo de situaciones, Unity nos ofrece una solución pues mucho más conveniente, ¿no? Entonces, vamos a eliminar estos clips, ¿vale? Que, bueno, esos estados que se corresponden con esas distintas animaciones y vamos a añadir un nuevo nodo, un nuevo estado que va a ser de este tipo, Blend Tree. Que lógicamente, pues al ser el único estado que tenemos aquí definido, se nos va a establecer como ese estado por defecto. Desde este nuevo nodo es desde donde vamos a gestionar todas esas diferentes animaciones de movimiento del personaje. Así que le voy a cambiar aquí el nombre, le voy a llamar Movement y ahora vamos a hacer doble clic sobre este estado y entramos en un nuevo nivel de configuración, ¿no? Esta es nuestra capa superior y ahora entramos dentro de la configuración de lo que sería este Blend Tree. Por defecto tiene definido pues aquí este parámetro blend que vemos que podemos variar con este slider entre 0 y 1 y que es el que va a controlar, ¿no?, esas transiciones entre las diferentes animaciones que tengamos asignadas a este árbol, que bueno, en principio pues está vacío, ¿no? Si pinchamos sobre este nodo, vemos aquí que esta lista donde asignaremos los distintos clips, las distintas animaciones, está vacía, ¿no? Este es su parámetro blend. En nuestro caso, donde vamos a gestionar estas 4 animaciones que se van a corresponder en realidad en desplazamientos de nuestro personaje en 2 ejes distintos, ¿no? Vamos a decir ese eje horizontal, ese eje vertical, pues nos interesa un tipo de árbol diferente, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a este desplegable, este blend type, vemos que tenemos aquí distintas opciones y a nosotros la que nos va a interesar, por ejemplo, donde tenemos, ya digo, estos dos ejes perpendiculares de desplazamiento horizontal y vertical, sería este, ¿vale? Este 2D Freeform Cartesian. Y a diferencia de lo que teníamos antes, ahora vamos a tener dos parámetros. En principio, bueno, pues solo tenemos definido este, que lo vamos a eliminar. Vamos a añadir nosotros nuestros dos parámetros para el desplazamiento en ese eje X o eje horizontal y otro parámetro de tipo float para desplazarnos en el eje Y, ¿no? En ese eje vertical, ¿vale? Le damos XY o horizontal, vertical, el nombre que queramos. Y este lo voy a eliminar. Y aquí vamos a cambiar estos dos parámetros a X y Y. ¿Vale? Y vemos cómo se nos actualiza aquí en la visualización de este nodo. Y ahora tenemos estos dos parámetros X y con los sliders correspondientes, ¿no? Y como en el caso anterior, pues nos permite variar su valor en ese rango de 0 y 1. Lo que vamos a hacer ahora es añadir pues, a este árbol las distintas animaciones, los distintos clips que se corresponden con esos desplazamientos en esas dos direcciones, ¿no? Bien, entonces, dentro de lo que es esta lista, vamos a darle a este botón de más para añadir un nuevo clip, ¿no? Aquí nos permite pues, añadir lo que sería pues, un clip de una animación o añadir un nuevo árbol de animaciones, ¿no? Nosotros vamos a añadir pues ese nuevo clip y bueno, pues aquí nos aparecerá el espacio correspondiente para agregar la animación. Entonces vamos a coger, por ejemplo, pues lo que sería caminar hacia la izquierda y lo vamos a añadir aquí, ¿vale? Y vemos cómo pues nos habrá aparecido aquí este clip, ¿vale? Conectado con lo que es nuestro árbol. Bien, pues vamos a añadir el resto de las animaciones. Nuevamente, botón más y añadimos por ejemplo, el clip de desplazamiento a la derecha.
Vamos a fijarnos un momento en este panel y vemos que se nos despliega aquí, pues este área, que básicamente lo que representa es el espacio de coordenadas de estos dos parámetros, de x y de y, ¿no? Decíamos que x se va a corresponder con el desplazamiento horizontal e y pues sería este eje vertical, ¿vale? Entonces tenemos aquí pues este punto rojo, que si vemos, cuando nosotros lo movemos, ¿no? Está variando, ¿vale? El valor de estos dos parámetros x e y. Es decir, esto representa esa posición x e y en nuestro espacio de estos dos parámetros. Estos puntos azules lo que representan pues son estas distintas animaciones que tenemos aquí en lo que es nuestro espacio de coordenadas de esos parámetros x, y. De forma que cuando variemos esos parámetros x, y entremos dentro de, bueno, pues la zona en la que se encuentra una de estas animaciones, se disparará pues el clip correspondiente, ¿no? Bueno, vamos a añadir el resto de las animaciones que nos faltan, que son la de caminar hacia arriba y hacia abajo, y luego vamos a situarlas en las posiciones que nos interesan. Pues añadimos aquí dos nuevos campos y en este vamos a añadir, por ejemplo, pues esa animación de walk up. A ver, no sé por qué no la coge. Ahí, ¿vale? Y nos faltaría esta walk down. Vale. Y ahora las vamos a recolocar, ¿no? Dentro de lo que es este espacio de parámetros x, y. Bueno, en principio, dado que ese parámetro x lo que controla es el desplazamiento horizontal y el parámetro y nos va a controlar pues el eje vertical, nosotros queremos que, pues por ejemplo, el desplazamiento a la derecha, ¿cuándo se va a producir? Bueno, pues cuando el valor de x sea positivo, ¿no? Por ejemplo, 1 y y sea 0. Sin embargo, el desplazamiento hacia la izquierda lo queremos cuando x sea menos 1 e y sea 0, ¿no? Es decir, tenemos aquí desplazamiento a la derecha, aquí desplazamiento a la izquierda. Y de forma similar, pero en el eje y, ¿vale? En el eje vertical, vamos a hacer con esas animaciones de caminar hacia arriba y caminar hacia abajo. En ambos casos, el valor de x que queremos va a ser 0, pero cuando y sea 1, pues tendremos esa animación hacia arriba. Cuando y sea menos 1, queremos que se dispare esa animación hacia abajo. Vale, y así tenemos, bueno, pues estos 4 puntos que se corresponden con esas 4 animaciones, ¿vale? Que sería, pues, caminar hacia la derecha, caminar hacia la izquierda, caminar hacia arriba, caminar hacia abajo. Bien, entonces, este será nuestro controlador de animación, de forma que inicialmente vamos a entrar en este Blend Tree, donde, bueno, pues tenemos estas 4 animaciones que van a venir determinadas por los valores correspondientes a estos parámetros, que lógicamente vamos a poder controlar desde el código, ¿vale? Vamos a poder ajustar estos valores y en función de esto, pues se nos disparará alguna de estas animaciones. Bueno, vamos a ver cómo funciona. En principio, aquí nos debería aparecer, ¿no? El avatar asociado a nuestro personaje. Entonces, si le damos aquí a play, ¿vale? Vemos que en principio va a estar con esta animación a la izquierda, ¿no? Porque, bueno, este es el estado por defecto, nos va a entrar por aquí, alguno de estos clips se tiene que ejecutar, ¿vale? Luego, ya digo, luego añadiremos esa animación de idle, pero un poco vamos a ver cómo variando los valores de x y de y, ¿no? Si yo, por ejemplo, muevo este valor de x, dependiendo lo mueva izquierda a derecha, ¿vale? Vemos cómo también lo podemos hacer aquí, ¿no? Animación derecha, y en el momento en que esto se me convierte en un valor negativo, me vengo hasta hacia esta animación, ¿vale? De desplazamiento a la izquierda.
Y lo mismo si me voy hacia arriba, hacia abajo, es decir, subiendo, bajando el valor de i, ¿no? Valores positivos de i, valores negativos de i, pues estoy cambiando esa animación de mi personaje, ¿vale? Por esas asociadas a ese desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Vale, derecha, izquierda. Esto también lo podemos hacer ejecutando, bueno, pues una previsualización, ¿no? De nuestro proyecto. Aquí dentro de Game vemos como inicialmente nos aparece con ese desplazamiento a la izquierda. ¿Vale? Y si yo cambio pues el valor de X, ¿no? Voy a hacer que se me mueva la animación, ¿no? Y me aparezca la animación de derecha a izquierda o arriba a abajo, ¿vale? Aquí o aquí, en función de los valores de esos parámetros de X e Y. Con objeto de evitar esta situación en la que, bueno, pues este personaje está siempre en una de estas animaciones de movimiento, vamos a añadir una nueva animación para ese estado de idle o de espera, ¿no? Entonces, para eso vamos a coger, bueno, pues este sprite que ya tenemos aquí. De hecho, este lo voy a arrastrar aquí dentro, lo tenía ahí fuera, no sé por qué. Y vamos a seleccionar, bueno, pues alguna de esas imágenes para construir la animación. Como en el caso anterior, vamos antes de nada a, bueno, ajustar esos recortes, ¿no? De hecho, bueno, pues parece que tenemos aquí dos vacíos. Entonces, bueno, podemos hacerlo como en el otro caso, por el tamaño de la celda o, bueno, por el número de celdas. Bueno, esto hasta me valdría, ¿no? Pero bueno, para hacerlos del mismo tamaño que el otro, de 32 por 32, y aquí, si no recuerdo mal, tenía un offset de, no, más pequeño, 16, 16, y este sí que debía ser un padding de 32 y 32. Bueno, esto probablemente está mejor. Vamos a hacerle slice, yes, apply. Vale. Bueno, y ahora de aquí deberíamos seleccionar pues algunas de estas imágenes para crear nuestro clip. Bueno, algunas o todas, un poco como veáis, ¿no? Vale, simplemente para hacer esa pequeña prueba, para crear pues ese nuevo estado de idle que vamos a añadir aquí a nuestro árbol de animaciones, ¿no? A este blend tree. Voy a abrir alguna de estas animaciones que ya tenemos por aquí. Selecciono pues el player donde está asignada, ¿no? Pues al controlador correspondiente esa animación y vamos a añadir aquí una nueva dentro de nuestra carpeta animations donde tenemos las otras y le vamos a llamar pues idle. Bien, y entonces vamos a asignar aquí pues esos frames correspondientes a esa animación. Entonces voy a coger todas directamente. A ver qué pasa, las voy a arrastrar aquí. Y bueno, vamos a ponerle aquí también 10 en el número de samples, ¿no? Bueno, a ver qué pinta tiene esto. Igual es un pelín rápido, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. 8. Bueno, lo podemos dejar así, ¿vale? Es simplemente, ya digo, para tener ahí un clip que nos, bueno, represente este estado de espera y poder añadirlo a nuestro árbol. Vamos entonces a volver aquí a la configuración de, bueno, del mismo, de ese blend tree. Vamos a añadir un nuevo estado. En este nuevo estado vamos a arrastrar el clip que acabamos de crear
¿Y dónde lo vamos a situar? Bueno, pues lo vamos a situar, por ejemplo, ya nos aparece aquí perfectamente en esta posición central. De modo que este va a ser el estado inicial, ¿no? Es decir, en principio, pues estas variables, estos parámetros, van a estar inicializados a cero, con lo cual la animación que se nos dispararía sería esta, ¿no? Donde tenemos pues estos valores de x y de y a cero, ¿no? Y en el momento pues que nos salgamos de ahí, ¿vale? Bueno, vamos a darle por ejemplo aquí al play para verlo. Estaríamos aquí en este estado inicial, ¿vale? De idle, y en cuanto pues variando esas propiedades x e y, ¿no? En función de sus valores nos iremos hacia pues alguno de las otras animaciones que tiene asignada. ¿De acuerdo? Podemos verlo también, pues haciendo aquí una ejecución. ¿Vale? Entonces vemos como inicialmente pues ese personaje va a estar en esta animación de idle y ahora, bueno, pues en función de la variación de estos parámetros podemos hacer que se desplace a la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Vemos como también pues el ajuste de esa velocidad va a depender del valor de ese parámetro x o de este parámetro y, ¿no? Como en principio al hacer ese blending, ¿no? Digamos empieza esa animación pues más lenta y a medida que ese valor de y se aproxima a pues, ese valor máximo de 1, pues estaríamos pues a la velocidad final que tenemos establecida en el clip. Esto, en principio, claro, dependiendo de bueno, el mapeo de controles que hagamos, puede tener o no influencia. Es decir, si nosotros estamos utilizando pues simplemente el teclado, pues ahí tendremos para esos valores en esos ejes seguramente valores enteros, ¿no? Menos 1, 0 o 1 en cualquiera de los dos ejes. Eh, Sin embargo, si estamos utilizando un joystick o una palanca de un gamepad, es decir, una palanca analógica, sí que nos va a dar pues un rango de valores, ¿no? Continuo, bueno, pues en esa franja, ¿no? Entre menos 1 y 1. Y eso lo notaríamos ahí en la animación. Pero bueno, eso ya dependerá del tipo de dispositivo que nosotros empleemos, ¿no? Y tengamos mapeado a, bueno, pues a nuestro asset de gestión de la entrada, ¿no? Vale. Bueno, comentar también que este Blend-Tree, este nodo que acabamos de crear, puede a su vez estar conectado con otros estados que tengamos en nuestro controlador, ¿no? O como ya comentamos anteriormente, incluso con otros árboles de animaciones. De hecho, por ejemplo, pues nosotros podríamos tener, bueno, pues para hacer una prueba, ¿no? Voy a eliminar este estado de idle que teníamos aquí. Me voy a ir ahí a lo que es el controlador, voy a añadir esa animación de idle y la voy a establecer como ese estado por defecto, ¿no? De forma que ahora, bueno, pues al ejecutar me entrará directamente en este estado de idle. A ver, aquí lo vemos, ¿no? Ahora lo que tendrías que crear, pues esas transiciones que me llevaran de este estado a, pues, este árbol de animación, ¿no? Para esos distintos movimientos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, para eso podría crearme aquí, pues, un par de transiciones para, bueno, cubrir esos dos sentidos y que dependieran, pues, a lo mejor de otro parámetro que podríamos crear aquí, de tipo booleano, pues, walking, vamos a decirle, ¿no? Que, bueno, pues tendrá un valor verdadero o falso dependiendo, bueno, de si se activa esa acción de movimiento en el sentido que sea o no. ¿Vale? Entonces para estas transiciones, pues vamos a establecer esas parámetros, ¿no? Aquí esas condiciones. Vamos a poner walking a true para ir de idle a movimiento y vamos a configurar también
el sentido inverso que nos saca de esas animaciones de movimiento y nos devuelve a ese estado de idle. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Vale, en principio, pues este personaje va a estar en esta animación de idle que se está reproduciendo, como vemos aquí, aunque yo cambie pues alguno de estos parámetros, ¿vale? Por ejemplo, pues esta X a 1 no me sale de esta animación, pero en el momento en que yo active ese booleano de walking, pues automáticamente me salta a este árbol. Si cambiamos, yo que sé, pues el sentido del movimiento, nos vamos por ejemplo hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Podemos estar ahí desplazándonos en el momento en que pues este booleano pasa a falso, volveremos a este estado de idle. Evidentemente, la configuración de estas diferentes situaciones de desplazamiento en esos distintos sentidos más ese estado de idle, pues nos será más cómodo hacerlo todo dentro de ese árbol, ¿no? Tal como teníamos previamente. De hecho, pues es más simple la configuración, nos ahorramos este otro parámetro que tendríamos que controlar también desde el código, etcétera. Vale, pero bueno, era simplemente para ilustrar cómo, pues al final, esto es otro estado más de los que podemos añadir a nuestro controlador y podemos crear las transiciones correspondientes con cualquier otro estado que tengamos definido en el mismo. Bueno, pues vamos a dejarlo como estaba. Con lo cual, pues aquí nuevamente voy a tener que añadirme este estado, ¿vale? Con esta animación de idle aquí situada en el centro. Bien, pues así ya nos queda configurado. Pues vamos con un pequeño reto que va a consistir pues en añadir interacción para manejar pues este personaje que nos acabamos de crear, ¿no? Que, bueno, pues yo le llamé Bob, vosotros le habréis llamado de otra manera. Lo primero que vamos a hacer es crear un asset del nuevo input system, es decir, no vamos a utilizar pues, el antiguo input manager, sino, bueno, como ya vimos en algún vídeo anterior, vamos a tratar de bueno, utilizar este nuevo sistema de gestión de la entrada del usuario, ¿no? Que nos proporciona Unity. Añadiremos ahí una nueva acción asociada a este movimiento del personaje y crearemos los bindings correspondientes con los distintos dispositivos que queramos usar, ¿no? Podemos añadir pues la interacción con el teclado a través de esas teclas WASD o las teclas de, bueno, las flechas de cursor para gestionar ese desplazamiento, ¿no? del personaje por nuestra escena. Y podemos también, si queremos, pues añadir ahí un binding para, bueno, pues algún stick de un gamepad. Y por último, pues tendremos que crear ese script que nos permita desplazar el personaje por la escena y activar, ¿no? la animación correspondiente, ¿no? Cualquiera de esas animaciones que tenemos definidas ahora ahí en nuestro controlador de animaciones. Bueno, esto lo podemos hacer de distintas maneras, ¿no? En cuanto a lo que es el desplazamiento del personaje, pero bueno, podemos añadirle ahí un rigid body y utilizar, bueno, pues alguna de las funciones que nos proporciona para desplazarlo, ¿vale? Como ya vimos en alguna otra ocasión. Bueno, pues podéis intentarlo y, bueno, y a continuación lo resolveré yo de alguna manera en el vídeo, ¿vale? Que no tiene por qué ser exactamente la misma que vuestra solución. De nuevo en el proyecto, pues vamos a crear este asset de input actions, ¿no? Entonces nos vamos aquí a este menú contextual, crear, y aquí abajo tenemos esa entrada, ¿no? Input actions, y de nombre le voy a llamar controls. Vale, entramos en él, vamos a añadir un nuevo mapa que le voy a llamar player o Bob o como queramos. Y bueno, ya tenemos creada aquí una acción, simplemente le voy a cambiar este nombre, le voy a llamar movement.
o move, ¿no? Como decía ahí en, bueno, pues en el reto, mejor, move. Y en este caso va a ser de tipo valor y nos va a devolver valor, ¿sí? Y nos va a devolver un vector 2, ¿no? Correspondiente con esos dos ejes de desplazamiento, ¿no? Ese eje horizontal, ese eje vertical. Y vamos a añadir los bindings correspondientes, ¿vale? Bueno, voy a eliminar este y voy a añadir un nuevo binding de tipo composite para, pues, esas distintas teclas, ¿no? De mi teclado, ¿no? Entonces voy a añadir, pues, a esta dirección hacia arriba esa tecla. Upa, esta no era. Esa tecla W, ¿vale? Y abajo vamos a añadir S, izquierda L, perdón, A y derecha D. Bien, y entonces ya tendríamos mapeado, bueno, pues 4 teclas para esas diferentes direcciones. Y además voy a añadir un nuevo binding, que en este caso va a ser para un gamepad. Y voy a coger este stick izquierdo. Bueno, en principio no necesitamos crear esos esquemas de control, podemos hacerlo si queremos y asignar pues estos bindings con el esquema correspondiente. Pero bueno, con esto nos sería suficiente. Voy a guardar estos cambios y voy a generar la clase bueno, asociada pues a este asset de input actions. Voy a cambiar aquí la ubicación, entonces me voy a crear aquí una carpeta, scripts, ¿vale? Y voy a crearla ahí dentro, ¿vale? Assets, scripts, y el nombre va a ser, pues lógicamente, bueno, no es necesario, ¿no? Pero bueno, como pues este asset que tenemos definido para esas acciones y aplicamos. Vale, y ahora aquí dentro debería tener, y ahí está, la clase correspondiente. El movimiento del personaje lo voy a hacer a través de su rigid body, con lo cual pues voy a añadir ese componente que ahora mismo no lo tiene. Va a ser un rigid body 2D. Vale, y voy a desactivar esa gravedad, ¿no? Gravity Scale a 0. Podemos cambiar el tipo. Bueno, en este caso no va a haber colisiones ni nada. En principio no necesitamos tocar nada más, ¿vale? Para hacer esta pequeña prueba. Lo que vamos a hacer ahora es crear pues ese script que nos va a gestionar bueno, pues tanto lo que es el desplazamiento del personaje como bueno, la animación que se tiene que activar en cada instante. Voy a crear entonces un nuevo script que le voy a llamar Bob Controller y vamos a editarlo. Vamos a crear aquí un campo serializado para lo que sería pues esa velocidad de desplazamiento, ¿vale? Bueno, pues que luego setearemos desde el editor. Y me voy a crear aquí pues también varias variables para lo que es el rigid body, para lo que es el controlador de animación, y voy a crearme también una variable para referenciar, pues, o para crearme una instancia de esa clase controls generada a partir de ese asset del input system, ¿no? Controls, que le voy a llamar, pues, controls también. Ahora, desde lo que es nuestro método awake, vamos a crear una instancia de esa clase controls y, bueno, vamos a obtener las referencias a esos dos componentes, ¿no? A lo que es el animator y al rigid body de nuestro
personaje. Bueno, como ya vimos también, esa instancia asociada pues, a ese asset del input system, necesitamos habilitarlo y deshabilitarlo cuando se produzcan estos eventos de onEnable, onDisable. Vale, así que, bueno, pues ya nos salen las sugerencias correspondientes y, bueno, pues creamos ese código. En este caso, dado que esa acción que tenemos definida en nuestro, bueno, ese asset de input actions es de tipo valor, no es de tipo botón, ¿vale? Pues no vamos a crear un método que esté asociado pues al evento que se nos dispararía en esa situación, sino lo que vamos a hacer es ir monitorizando en cada uno de los frames de ejecución cuál es el estado actual de ese vector, ¿no? Que nos devuelve la acción, que dependerá, bueno, pues de la propia actividad, ¿no? O interacción del usuario sobre esa palanca, esas teclas, etcétera. Así que nos vamos a crear, pues aquí una variable que va a ser, pues, lógicamente de tipo vector2, que vamos a denominar movement, y que la vamos a ir actualizando en cada uno de esos frames. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el update, bueno, pues vamos a hacer, esto no sería Bob, sino que sería player, el mapa de acciones que nosotros creamos ahí. Entonces, en cada uno de esos frames, en cada actualización, ¿no?, de esta instancia, pues vamos a actualizar, vamos a guardar, almacenar en esta variable cuál es el estado actual de esos controles, ¿no?, que vendrá, bueno, pues dado por este vector, ¿no?, con esos dos ejes X e Y. Bueno, esto ya nos va a valer también para actualizar esos parámetros relativos a la animación, ¿no?, para establecer, bueno, pues los valores correspondientes a esos parámetros X e Y con los que controlamos qué animación se nos dispara en nuestro árbol de animaciones, ¿no?, en ese blend tree. Es decir, nosotros, pues ahora aquí podemos coger nuestro animator y establecer el valor de ese parámetro X en base a lo que es el valor de X de esta variable movement que acabamos de leer de, bueno, pues el estado actual de pues esas teclas, ¿no? Y lo mismo, pues para ese desplazamiento vertical podemos asignar un valor a este parámetro y en función de cuál sea el valor actual de ese eje asociado pues a esas teclas que nos permiten ir arriba y abajo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, entonces estamos leyendo esa entrada, ¿vale? Esa acción del usuario, estamos estableciendo la animación correspondiente en función de esa entrada y lo que nos quedaría por hacer, bueno, pues es desplazar nuestro personaje por la escena en base a esa acción del usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del rigid body, en vez de hacerlo en este método update, lo vamos a hacer en el método fixUpdate. Y vamos a utilizar ese move position, pues a partir de la posición actual, vamos a desplazarlo en una dirección, que es la que nos va a dar este movement. Pasa que, bueno, vamos aquí a normalizar, normalize, ¿vale? Ese vector, perdón, normalized, y lo vamos a multiplicar, bueno, pues esta velocidad que tenemos ahí definida, ¿no?, que setearemos desde, bueno, desde nuestro editor y, bueno, pues lo multiplicaremos por el delta time correspondiente, ¿vale? Que lógicamente dependerá pues bueno, de las capacidades, ¿no?, que tenga nuestro equipo. Bueno, pues vamos a probarlo.
Vamos entonces a añadir este script que acabamos de crear a nuestro personaje, a Bob. A ver, ¿por dónde está? Está aquí. Y estableceremos un valor pues para esa velocidad de desplazamiento, ¿no? Pues por ejemplo 4 o 5, ¿no? Vamos a ver qué tal con este 4. Y bueno, vamos a ejecutar. En principio pues está aquí en esta animación de idle. ¿Vale? Estamos dentro de este blend tree y se estaría ejecutando, ¿no? Esa animación que tenemos aquí, este clip que tenemos aquí, ¿no? Porque bueno, estos parámetros x y ahora mismo deberían valer 0. En el momento en que pulse yo alguna de estas teclas de desplazamiento, pues deberían ocurrir dos cosas. Por un lado, estamos actuando sobre ese rigid body y se debería desplazar ese personaje por la escena, pero al mismo tiempo estamos modificando el valor de estos parámetros, en este caso, pues del valor de i, con lo cual se me debería disparar la acción, la animación de desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo en función de lo que esté pulsando, ¿no? Vamos a probar. Pulso la tecla W y ahí se me va hacia arriba, ¿no? Y vimos cómo este valor de i se puso a 1. Lo mismo si ahora yo voy hacia abajo, aquí me aparecerá un -1 y se me disparará este clip de, pues de la animación de andar hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Ahí lo vemos, el -1, cómo se lanza esa animación, ¿vale? Ahí vemos ese 1 en -1 en ese parámetro i, que está directamente, bueno, lo estamos mapeando directamente al valor que obtenemos de la entrada, ¿no? Y lo mismo con x y esos desplazamientos a la izquierda o a la derecha, ¿no? Vemos ahí esos valores de -1 y 1. Vamos a ver qué pasaría ahora con el gamepad. Bueno, pues aquí estoy en ejecución otra vez con el gamepad conectado y bueno, voy a mover esa palanca izquierda que es la que tenemos mapeada a esa acción de movimiento y vamos a ver qué ocurre. En principio, si yo aplico toda la fuerza sobre esa palanca en cualquiera de las direcciones, es decir, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba o abajo, vemos que se me mueve el personaje correctamente y que se activa, bueno, pues la animación correspondiente, ¿no? De hecho, si nos fijamos ahí en estos parámetros x e y, si yo me muevo hacia la derecha, vemos como tenemos ahí un valor de prácticamente 1 en x, muevo toda a la izquierda, es prácticamente -1, ¿no? Menos 0,99 en x, ¿no? En ese caso que me estoy moviendo a la izquierda. Y lo mismo con este parámetro y, ¿no? Si aplico fuerza hacia arriba, 0,99 en y, hacia abajo, menos 0,99 en y. De todas formas, con estos controles analógicos, como son estos joysticks, estas palancas, y como ya vimos en su momento cuando hablamos del input system, a diferencia de lo que ocurre cuando estamos utilizando el teclado o pues una botonera de nuestro gamepad, como podría ser esa cruceta, ¿no? Para desplazarnos, bueno, pues como decía, a diferencia de lo que ocurre en esos casos donde nosotros al pulsar esa tecla o ese botón, el valor que nos va a devolver ese vector 2 que nos devuelve la acción, pues va a ser un valor de -1 o 1, dependiendo, bueno, pues cuál sea el sentido de esa interacción que estamos aplicando, ¿no? Si nos estamos moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo o 0 cuando no estamos actuando sobre ese control. Bueno, pues en el caso de estos dispositivos analógicos ya vimos que lo que nos va a devolver es un valor dentro de lo que sería todo ese rango entre -1 y 1 en función de cuánto hayamos desplazado esa palanca, ¿no? Es decir, estamos o el sistema nos devuelve un valor en ese rango continuo, ¿no? No son esos valores discretos, 0, 1, -1, ¿no? Con lo cual, aquí se nos pueden dar situaciones un tanto extrañas. Para verlo mejor, voy a abrir pues esta ventana de depuración de los dispositivos de entrada.
Vamos a abrir pues este panel donde está información de mi gamepad. Aquí tengo esa palanca izquierda. Actualmente, pues este valor que me está devolviendo sería 0,0, ¿no? Porque no estoy actuando sobre ella. Si como en el caso anterior yo aplico toda la fuerza en algún sentido, por ejemplo, pues vamos a cerrar esto, hacia la derecha y nos fijamos aquí en el valor correspondiente que nos está devolviendo, vemos cómo nos devuelve pues ese 1 en X y prácticamente 0 en Y, o al revés, menos 1 y 0, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un movimiento, un desplazamiento muy ligero de esa palanca, ¿no? Nos fijamos aquí, por ejemplo, y vemos que ahí estamos obteniendo un valor 0,04 en X. Bien, ese valor tan pequeño que es el que se nos está mapeando directamente aquí este parámetro, o si lo hacemos ahora, por ejemplo, en el otro sentido, ¿vale? Vamos a ver ahí y vemos este efecto, ¿no? Donde yo me estoy desplazando, pero no se me está disparando la animación que tengo, pues que tenemos aquí configurada, ¿de acuerdo? Voy a moverme otra vez, por ejemplo, hacia la derecha, con un leve movimiento de esa palanca y vemos cómo se desplaza este personaje, porque en realidad estamos variando el valor de ese parámetro X, pero no llega a lanzarse la animación, ¿no? Vemos ahí pues esos valores pequeños de 0,04 negativo, por ejemplo, en X, ¿no? O ahora pues 0,02 en X, suficiente para que se me desplace el personaje, porque así lo tenemos definido en nuestro código, ¿vale? Pero no para que se nos dispare la animación. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Bueno, este problema lo podemos resolver de diversas maneras. En principio, por centrar un poco el tema, vamos a irnos pues a nuestro controlador del personaje para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como decíamos, nosotros en cada frame estamos leyendo, bueno, pues ese valor que nos devuelve el dispositivo, ¿no? Ese vector 2 con lo que sería, bueno, pues el desplazamiento de esa palanca en esos dos ejes, horizontal y vertical, y a partir de aquí nos construimos pues esa variable, ¿no? Con ese movimiento, ¿no? Vamos a decir, de la palanca. Y lo utilizamos para dos cosas. Por un lado, desplazamos el personaje añadiendo pues esa cantidad normalizada, es decir, lo que estamos haciendo es coger esa dirección de movimiento y sumarle pues una pequeña cantidad en esa dirección a nuestra posición actual, y por otro lado pues estamos mapeando esas dos componentes X e Y sobre los parámetros que a su vez controlan el disparo de esas animaciones. Bien, entonces lo que está pasando es que cualquier ligero desplazamiento de la palanca, pues automáticamente lo estamos aplicando sobre la posición del personaje, con lo cual siempre se nos mueve. Ahora bien, el disparo de la animación no va a ocurrir hasta que, alcance cierto umbral, ¿no? Estos parámetros X e Y, ¿no? Tal como lo tenemos definido aquí. Nosotros tenemos, bueno, pues aquí que en principio para X e Y a 0, esta animación, por ejemplo, de donde vamos a estar en esta animación de idle, si nosotros quisiéramos disparar esta animación de movimiento a la izquierda, bueno, pues este valor de X tendría que aproximarse a 1, que es lo que tenemos definido aquí, ¿no? Es decir, si yo hago aquí pequeños variaciones, ¿no? Como vemos, pues aquí en los parámetros, ¿no? De X, ¿no? Estas pequeñas variaciones de aquí no hacen que me salga de ese idle y entre aquí dentro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues como decía, podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos actuar sobre los umbrales, es decir, bajar estos valores que van a hacer que se me disparen las animaciones correspondientes. Y podemos también, en lo que sería el código, bueno, pues hacer variaciones aquí. Es decir, yo puedo multiplicar esos valores que recibo del dispositivo por un factor, ¿no? Digamos, por un multiplicador, de forma que el valor que le pasa a los parámetros sea mucho mayor.
¿De acuerdo? O incluso puedo añadir un condicional que haga que no se me apliquen o no se me mapeen estos valores obtenidos del dispositivo sobre los parámetros si no superan también pues, un determinado valor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a variar estos valores que tenemos aquí para o que actúan un poco como umbral para esas animaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues en vez de -1 voy a poner menos 0,1 y lo mismo aquí, ¿no? Es como si dividiera por 10 estos umbrales, ¿no? Los estoy acercando a esa posición de idle. Bueno, aún así, igual, si soy capaz de mover muy poquito la palanca, puedo tener pues esa misma efecto indeseado, ¿no? Esa aberración de mover el personaje y no... y bueno, y no... no se me dispare la animación, ¿vale? En principio, bueno, si muevo así un poco, no veo nada raro, ¿vale? Pero voy a intentar, ¿no? Mover pues muy ligeramente, a ver si consigo, ¿no ves? Y ahí vemos, ¿no? Estamos arrastrando, porque si nos fijamos aquí, por ejemplo, en el valor de X, ¿no? Estoy consiguiendo aplicar pues muy poca fuerza y tengo ahí un valor de menos 0,02 que no llega a ese menos 0,1 que es lo que me dispara la animación, ¿vale? Bueno, entonces podría, bueno, pues aquí rebajar incluso estos valores o como decía, podemos hacer también otras cosas, ¿no? Combinar distintas acciones, ¿no? Vale. Entonces, una sería pues venirme aquí al código y aplicarle, bueno, pues a este movement, pues un factor, ¿no? Esto lo podría multiplicar, pues a lo mejor, pues por 10. ¿Vale? Aplicarle aquí este factor. Entonces, ya no voy a tener ahí ese problema. ¿Vale? De hecho, podemos verlo rápidamente. Entonces, aunque yo ahora desplace muy ligeramente esa palanca, ¿vale? A ver si lo consigo, moverlo aquí muy poco, ¿no? Incluso menos. Hay 0,01, ¿no? Pero al estar multiplicado por 10, el valor que me va a aparecer aquí en el parámetro X, bueno, pues sería 0,1 suficiente para lanzar esa animación, ¿no? Voy a intentarlo hacer otra vez, ¿no? Y ahí valores muy pequeños se me están multiplicando aquí por 10, con lo cual no se produce ese efecto, ¿no? O sería más difícil, ¿no? Bueno, prácticamente imposible, o yo no lo consigo, de que me aparezca, bueno, pues ese efecto no deseado, de ese arrastre del personaje sin la animación. De todas formas, en vez de tocar ahí nuestro código y añadir, bueno, pues estas constantes y esos factores, ¿vale? Para dejarlo, bueno, pues ahí más limpio, voy a eliminar esto y vamos a conseguir pues este mismo efecto de otra manera, ¿no? En vez de tocar, como digo, nuestro código, lo que vamos a hacer es irnos a, pues, a ese asset de input actions que nos creamos y modificar ahí pues el valor que nos devuelve el dispositivo, ¿no? Es decir, yo me voy aquí a este binding en concreto, que es el único que tengo que modificar, ¿vale? Es decir, en el caso que estoy tocando el código, estoy afectando a ese valor que me va a devolver tanto, bueno, pues esas acciones sobre el teclado, ¿vale? Porque ahí no distingo quién es el dispositivo sobre el que está actuando el jugador, ¿vale? Pero aquí sí lo puedo hacer. Entonces voy a añadir un procesor que va a ser en este caso, pues este de escalado, ¿no? Este scale vector 2. Y básicamente lo que hacemos aquí es definir pues cuál es ese factor que vamos a aplicar sobre los valores que nos devuelve el dispositivo. En este caso, la palanca izquierda y solo para este dispositivo en concreto. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en el código y es multiplicar por 10
cada uno de esos, los valores correspondientes a esos dos ejes. ¿Vale? Con lo cual, pues voy a tener el mismo efecto, pero en este caso aplicado única y exclusivamente a lo que es la palanca y no afectando pues, a cualquier otro dispositivo que tenga mapeado sobre la misma acción. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ejecutar y voy a hacer ahí nuevamente pequeños desplazamientos de esa palanca y ver, bueno, pues que se me disparan las animaciones correspondientes, ¿no? Entonces voy a intentar mover esto muy ligeramente a la derecha. A ver, y tengo ahí un valor de 0,05 y vemos como aquí está multiplicado por 10, ¿no? Con lo cual, pues me va a dar, ¿no? Aunque saque aquí valores muy pequeños, a ver, ¿dónde estás? A ver, aquí lo tenemos, ¿no? Si consigo, pues esto, valores muy pequeñitos, por ejemplo, 0,03, ¿no? Aquí multiplicado por 10, bueno, tal como tenemos definidos ahora estos umbrales, que están en 0,1, positivo o negativo, bueno, pues son suficientes al multiplicar por ese factor para disparar la animación. Bueno, aquí es importante también que nos demos cuenta de una cosa, y es que aunque nosotros, pues ahí estamos a esa entrada recibida desde el dispositivo, le estamos aplicando ese factor correctivo, ¿no? Es decir, si yo ahora muevo esto totalmente la palanca a la derecha, tengo un valor de 1 y aquí estoy en este parámetro X, pues un valor de 10, ¿no? En ese eje. Bueno, esto no, como vemos no me está afectando a la velocidad de desplazamiento del personaje, ¿no? Esa velocidad que tiene es constante, da igual que lo multiplique por ese factor o no. ¿Esto a qué es debido? A que nosotros, para aplicar ese movimiento, estamos normalizando, ¿vale? Ese vector de movimiento, ese valor que es un vector 2 con esas coordenadas x, y que obtenemos del dispositivo, bueno, pues aunque venga multiplicado por el factor que sea, nosotros lo utilizamos simplemente como una dirección normalizada, es decir, un vector de módulo 1 que estamos añadiendo a nuestra posición actual, con lo cual, bueno, pues no nos afecta. En el caso de que utilizáramos directamente ese vector para sumar nuestra posición, pues lógicamente, si eso viene sobre él aplicado pues un determinado factor de incremento o decremento, pues va a afectar a la velocidad de desplazamiento, bueno, pues de este personaje o del objeto correspondiente, ¿no? Vale. Una vez que hemos visto cómo trabajar con este, bueno, con este nuevo nodo de estas máquinas de estado, ¿no? De animaciones que tenemos ahí en nuestro controlador, este Blend Tree, pues vamos a emplearlo para crear las animaciones y gestionar las animaciones de lo que va a ser el personaje principal, bueno, pues de ese juego RPG o de tipo RPG 2D que vamos a construir, ¿no? Entonces, bueno, pues nos descargaremos los recursos correspondientes para, bueno, para ese personaje que yo le llame Aldrich. Lógicamente podéis darle el nombre que os dé la gana, ¿vale? Entonces, bueno, como os comenté en su momento, de la página de itch.io tenemos ahí disponible este recurso donde, bueno, pues de manera gratuita tenemos acceso a dos de esos 20 personajes, ¿no? Lo que es el orco y lo que es este guerrero. Bueno, pues que nos vale perfectamente para lo que queremos hacer. Bueno, en principio este guerrero, como vemos aquí, igual que el resto de los personajes, tienen definidas toda una serie de animaciones, como son, bueno, pues esa de idle, de caminar, varios tipos de ataque, muertes, etcétera. En principio a nosotros nos interesa pues ese estado de pausa, ese idle, el de caminar y vamos a utilizar pues alguno de los ataques, ¿no? Por ejemplo, attack 1. Lo que nos vamos a encontrar en este caso, a diferencia de, bueno, pues el ejemplo que trabajamos anteriormente,
es que todas estas animaciones, todos los frames de estas animaciones están orientados en el mismo sentido. Es decir, no vamos a tener animaciones para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo, ni siquiera vamos a tener animaciones orientadas hacia desplazamientos a la izquierda, es decir, todas están orientadas hacia la derecha. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a actuar en este caso? Podríamos optar por manipular o editar manualmente cada uno de los frames de esas imágenes y crearnos pues versiones de las mismas orientadas, bueno, giradas en sentido contrario, ¿no? Es decir, volteadas horizontalmente. Pero bueno, otra opción más rápida, sin tener que tocar esas imágenes, es hacerlo directamente desde código. De hecho, yo creo que ya lo hicimos en algún otro proyecto. Bueno, pues sabemos que pues, estos objetos en nuestras escenas 2D tienen este componente Sprite Renderer, a través del cual, bueno, pues se le aplica como textura a cada uno de los distintos frames de esa animación, y tenemos ahí una propiedad que nos permite pues hacer este flip, ¿no? Este volteado tanto en sentido horizontal o vertical, según nos interese, ¿no? Según el caso, de esas texturas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos va a servir perfectamente para resolver este pequeño problema sin tener que crear nosotros, bueno, nuevas versiones de todas esas imágenes correspondientes a las distintas animaciones. Lo que haremos entonces será, bueno, una vez que descarguemos ese recurso, crearnos las animaciones correspondientes a esos estados, ¿no? De pausa, de andar y de, bueno, pues algún tipo de ataque. Y luego, lógicamente, pues tendremos que añadir a nuestro personaje ese controlador de animaciones y, bueno, pues desde ahí gestionar los clips correspondientes y las transiciones entre ellos. Entonces, bueno, esto también lo podemos hacer de varias maneras. En principio, bueno, podemos practicar con este Blend Tree de forma similar a como hicimos en ese ejemplo anterior. Solo que, claro, ahora no contamos con esas animaciones diferenciadas para desplazarnos arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, esto tampoco va a suponer mayor problema, es decir, podríamos usar un árbol exactamente igual a ese y utilizando siempre el mismo clip. Luego ya, desde el código, en función de cuáles sean esos valores de X e Y, nosotros hacer el flip horizontal de nuestro personaje, ¿vale? Otra forma pues sería, por ejemplo, pues utilizar un blend tree que en vez de, bueno, pues tener estos dos ejes y esos dos parámetros con solo uno para transicionar de ese estado de idle a el de caminar, ¿vale? Eso sería otra forma de hacerlo, o incluso no usar siquiera un blend tree. Pero bueno, sería conveniente que simplemente para practicar pues este nuevo tipo de nodo, ¿no? En estos estados relativos a las animaciones, bueno, pues practicar un poco con él. Eso sí, nuestro ataque, esa animación de ataque, pues la tendremos fuera de nuestro blend tree. Será, bueno, pues como cualquier otro estado normal y tendremos que crear las transiciones correspondientes, ¿no? Que lógicamente se dispararán, bueno, pues en base a alguna acción del usuario, pues que tendremos también que gestionar. Y bueno, pues finalmente tendremos que crearnos, pues también de forma muy similar a lo que hicimos hasta ahora, pues ese script para desplazar nuestro personaje y activar pues la animación que se corresponda con ese desplazamiento, ¿no? O con esa situación de ataque. Y como comentábamos, ¿no? Como solo tenemos esas animaciones de desplazamiento horizontal hacia la derecha, pues tendremos que desde el código modificar ese sprite, ¿vale? Actuando a través del sprite renderer para voltear la imagen cuando nos desplacemos hacia la izquierda. Pues así, con el planteamiento de este reto, vamos a cerrar este vídeo y luego ya en la continuación, bueno, pues empezaré planteando ahí una solución para el mismo que podrá coincidir o no, pues con la que hayáis desarrollado vosotros, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos.